1 Corintios 14 me habla sobre el poder, el ministerio, perdón, el don de la profecía. Yo quiero decirte algo antes de poner el versículo. Yo quiero decirte que profecía significa dar un mensaje de parte de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, si profecía significa dar un mensaje de parte de Dios, ¿sabes qué? Es que a veces es una palabra muy mística. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía ni eras cristiano o todavía no venías a una iglesia cristiana o visitabas una iglesia. Pero siempre escuchamos, yo desde chiquito oí las profecías de Nostradamus. ¿Alguien escuchó esto? Entonces, no manches las profecías de Nostradamus, ¿no? Se va a acabar el mundo y cosas así, ¿no? Y la quinta luna con la no sé qué. Entonces, no. Y yo crecí y me acuerdo que decían, no, es que Bill Gates es el anticristo. Y entonces, ¿por qué? Es que en el mouse te pone el 666 y en el monitor te pone otro 666. Te lo prometo, suena risa ahorita da mucha risa, pero la gente lo decía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos escuchado esta palabra que profecía es como mucho lo que va a pasar y confundimos que profecía tiene que ver con algo de adivinación y no. Entonces, también por lo mismo que lo confundimos, nos da miedo decir que yo puedo dar una profecía porque no vaya a ser que me esté metiendo en el ocultismo de la adivinación. Y no es así. La profecía es tan práctica como dar un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo yo puedo dar un mensaje de parte de Dios? Te voy a dar te voy a dar unos cuantos testimonios. Te quiero platicar algo que me pasó, ya lo he platicado aquí antes, lo quiero volver a platicar nada más para que te des una idea cómo puede ser la profecía. Estaba un día en la universidad, obviamente hace un año, y bueno, es que yo andaba por ahí, no estaba estudiando, yo andaba, que es diferente, pero no, sí estaba estudiando en la universidad, y le hablé a un amigo que le decían el Tibu, todavía le dicen el Tibu. Ya sabes que Aguascalientes y yo creo que todo México es de apodos. Aquí muy originalmente a mí me pusieron el Acapulco, porque pues soy de Acapulco. Entonces le hablé al Tibu, nunca supe por qué le decían Tibu, pero yo sabía que era el Tibu. De la nada yo me acuerdo que estaba en el estacionamiento de Office Depot, estaba esperando a alguien, creo que a Jenny o a mi papá, y así Dios puso en mi corazón, háblale al Tibu. ¿Cómo sé que es Dios? Bueno, ahorita te voy a decir por qué. Entonces le dije, Tibu, ¿qué onda? ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda, mi Acapulco? ¿Cómo andas? Yo bien, aquí echando una dije, bien. Oye, ¿sabes qué? Nada más te hablaba para decirte que Dios te ama un chorro. Yo no sé por qué, pero ahorita sentí hablarte y decirte eso. ¿Cómo ves, mi Tibu? ¿Qué va, mi Alex? ¿Qué va? Gracias. Colgué. Se acabó. A los años, literal, me escribió y me dijo, ¿te acuerdas de ese día que me dijiste que Dios me amaba mucho y que no sé qué? Yo no me acordaba, honestamente. Dije, no, pues sí, mi Tibu, ¿por qué? Dice, ese día yo me iba a suicidar. Y me hablaste y eso me detuvo. Dije, ¿qué va, mi Tibu? Le dije. Así es Dios. ¿Cómo sé que es Dios? Porque a mí no se me hubiera ocurrido. Así de fácil. ¿Cómo sé que es Dios? Por lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Edificarlos, animarlos y consolarlos. Así de fácil. ¿Cuál es el filtro de que una palabra viene de Dios? Edificarlos, animarlos y consolarlos. Porque luego nos falta el que dice, Dios me dijo que va a caer sobre ti un cáncer. ¿What? Yo le diría, pues no sé qué Dios te lo dijo, pero a mí no me lo ha dicho, así que lléguele. Porque Dios no se mueve en eso. Dios no es condenador, Dios no es. Es más, hasta cuando Dios quiere traer convicción de pecado, lo hace tan como un papá. Y a lo mejor a veces traemos como estas ideas de cómo yo puedo escuchar a Dios. Yo nunca he podido escuchar a Dios. Bueno, yo tampoco nunca he podido escuchar a Dios decirme, Alex. Yo creo que el día que lo haga, yo me hago. Salió muy natural, perdón. Pero esa es la realidad, o sea, es como, ¿what? O sea, no le hagas, imagínate Dios diciendo, Alex, no, ay, Jesús. O sea, no, y honestamente conozco muy poca gente que haya escuchado la voz de Dios audiblemente. ¿Puede pasar? Sí, yo creo que puede pasar porque Dios puede hacer lo que Él quiera.
Pero conozco, es más, ni siquiera me acuerdo de alguien que me haya dicho, sí, yo escuché la voz de Dios audible. Entonces, ¿cómo yo puedo escuchar a Dios? Bueno, te voy a dar unos cuantos principios hoy. ¿Estamos? ¿Estás listo? Ok, pero el primero y más importante es que ese es tu filtro. Que lo que Dios va a hablar me va a edificar, me va a consolar y me va a animar. Eso es bien importante. Porque nada de que no, Dios me dijo que te va a quitar el ministerio porque tú eres esto, esto y esto. Y eso te enfermaste por pecador. Es más, a Jesús le preguntaron, hey, ¿y ese por qué está ciego de nacimiento? ¿Quién pecó, su papá o su mamá? Y Jesús les contestó, ni su papá ni su mamá. Él está ciego para que en esta hora el Dios sea glorificado. En el nombre de Jesús, bueno, no, él no dijo en el nombre de Jesús. Él dijo, sé sano. ¿Y sabes qué pasó? Sanó. Entonces a veces nos complicamos mucho porque queremos entender a Dios. Y yo quiero decirte algo. Insisto, te estoy soltando muchas. Esto es nada más una introducción para que te des una idea de lo que vamos a estar estudiando. Pero Dios es un Dios bueno. Y Él no va a fallar, o sea, Él no va a desearte un mal. Dios te quiere bendecir y va a llenarte de gracia y de salvación y de sanidad. Y más bien es, Dios, ¿qué me quieres enseñar en medio de esto? Y muchas veces queremos entender a Dios. Y a Dios no se le entiende, a Dios se le conoce. Dios no da conocimiento, Dios da revelación. ¿Estamos? Porque a veces mucho conocimiento, no, yo ya fui a este instituto bíblico, yo fui a todos los congresos, soy el hijo del apóstol, de la apostólica, ¿no? Entonces, ya con eso tú piensas que ya. No, papá. Dios es nuevo, hace nuevas sus misericordias cada mañana. Entonces es fresco cada día. Y lo de ayer no me va a servir para lo de hoy. Es más, la iglesia ha ido conociendo cada vez más a Dios y ha ido revolucionando. ¿Cómo, Alex? Sí, ponte a pensar. La iglesia en los 1500 tenía las Biblias encadenadas y en latín nada más. Y nada más unos cuantos tenían acceso a ella. Ahora la iglesia ha crecido tanto que tienes la Biblia aquí. Y es de las aplicaciones más bajadas. Es el libro más vendido de toda la historia del mundo, el más traducido en todos los lenguajes casi del mundo. Dime si la iglesia no ha cambiado. Dime si la revelación no ha ido cada vez más acerca de Jesús. Entonces, o sea, no podemos limitar a Dios en cómo tú lo conociste o cómo lo predicó un pastor o cómo lo predicó el otro, porque entonces estamos conociendo a Dios a través de lo que otros predican y no de lo que Dios me quiere revelar a mí. Y yo te quiero invitar a que tú conozcas a Dios personalmente. Que no porque yo prediqué esto significa que así es. Yo prediqué esto porque esto es lo que Dios puso en mi corazón, pero a lo mejor Dios quiere darte más de lo que yo estoy predicando. A lo mejor quiere confirmar aún más profundo lo que Dios, porque aquí damos como una ensaladita, una barrita para que tú llegues a tu casa y te eches el bisteczote. Porque, no, ese pastor no predica tan profundo. Pues, ¿de qué me sirve tanta profundidad si nada más lo van a entender 3? Pero esa es la realidad. Porque a veces queremos, no, profundidades en tu cuarto con el Padre. Ahí es profundidad. Entonces, ya pues, porque si no me enojo. ¿Seguimos? Entonces, este es el filtro. Algo que yo quiero decirte es que tú tienes el ADN de Jesús. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí que las cosas viejas pasaron ya. Yo hago todas las cosas hechas nuevas. Amén. Entonces, en otras palabras, tú eres nuevo. Y si alguien es hijo de Dios, la naturaleza de quién va a tener. Si tú eres hijo de un chimpancé, ¿de quién vas a tener la naturaleza? De un chimpancé. Si tú eres hijo de un león, vas a tener la naturaleza de un león. Si tú eres hijo de un humano, vas a tener la naturaleza de un humano. Pero si tú eres hijo de Dios, vas a tener la naturaleza de Dios. ¿Por qué te quiero decir esto? No significa que tú puedas tú no eres Dios, no lo eres, pero Dios ha puesto su naturaleza sobre ti, ha puesto a su Espíritu Santo en ti. ¿Te das cuenta? Él mismo se puso dentro de ti. ¿Para qué? Para darte una naturaleza nueva. He aquí hago todas las cosas hechas nuevas. No dice, el que está en Cristo ya le perdoné sus pecados, que sí pasa, pero no dice eso. Dice, es nueva criatura, es decir, tiene una nueva naturaleza. ¿Para qué es esta nueva naturaleza? La Biblia dice en Juan, en algún capítulo de Juan dice,
mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta es la parábola del buen pastor. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Para qué es esta nueva naturaleza? Para poder escuchar la voz de Dios. En otras palabras, quiero decirte, no hay nada que te limite a escuchar a Dios. Tu naturaleza ha sido hecha para escuchar a Dios. ¿Dónde habla Dios? Normalmente Dios habla en los momentos de reposo. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces vengo en la carretera, a veces vengo en el camino a un lugar y pum, como que algo Dios puso en mi corazón. Me recordó a alguien y le hablo a esa persona, o me recordó a alguien y me pongo a orar por esa persona. A veces Dios me hizo entender cómo le voy a hacer para el negocio con tal cosa. Y sé que Dios lo va a hacer. Entonces, principios prácticos para entender o interpretar lo que Dios quiere decirme. Primero quiero darte lo más importante, y si tú sigues leyendo 1 Corintios 14, y si te quieres llevar alguna tarea, lee 1 Corintios 14 en tu casa. Pero hay un versículo en 1 Corintios 14 y dice que todos podemos profetizar. Primer punto y muy importante. Tú ya tienes la naturaleza y todos lo podemos hacer. Amén. Segundo principio. La palabra de Dios es la que nos va a abrir nuestros oídos espirituales. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, ayúdame a checarlo. En el libro de Romanos, capítulo 9, viene un versículo donde dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Va de nuevo. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, es decir, la palabra de Dios me permite oír. Va de nuevo. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿quién es la que me abre los oídos? La palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a entender quién es Dios? No sé si a ti te ha pasado, pero entre más hablas con esa persona, menos necesita decir. A mí me ha pasado amigos que me dicen: bueno, ¿qué tienes? Dije: no le hagas, pues apenas dije bueno. No, es que ¿qué tienes? Dije: bueno, ya. Pero a veces con el puro bueno, ¿por qué? Porque conoces tan bien a esa persona que no necesita decir más. ¿Cómo es que yo logré tener esa comunicación con él? Esto está en Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a tener esta comunión con Dios? Leyendo su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119. Y el mismo Salmo 119 dice: vivifícame conforme a tu palabra. Necesitamos su palabra. Su naturaleza es la palabra. Él se llama el verbo, él se llama la palabra. Juan 1:1 me dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y habla de Jesús. Jesús se llama a sí mismo como la palabra o como el verbo. Él, cuando está hablándote, está manifestándose. Una manifestación de que Dios está en ese lugar es que nos está hablando. No sé si te diste cuenta, pero mientras estábamos adorando, seguro Dios trajo paz a un área de tu corazón. Seguro de repente entendiste algo que no lo habrías entendido. ¿Por qué? Porque donde Él está, Él habla. Porque con su palabra viene y rompe todo lo que nos estorba. Viene a traer luz en nuestro camino y lámpara a nuestros pies. ¿Sabes qué es lo que más me hace llorar y me quebranta? Es oír a Dios. Porque sabes que sabes cuándo es Dios. Pero también sabes que es Dios porque conoces lo que Él dice. ¿Por qué? Porque estás leyendo la Biblia y por eso estás tan seguro de que es Dios. Porque incluso te recuerda versículos. La Biblia lo dice así. Jesús les dijo: no se preocupen por qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les dará qué decir. ¿Y qué pasó cuando Pedro predicó por primera vez? Pedro, el mismo que negó a Jesús, que salió todo cobarde, por decirlo diplomáticamente correcto, enfrente de una iglesia, todo cobarde, cuando negó a Jesús 3 veces y con groserías. No, yo no conozco a ese. No manches, caminó con Jesús 3 años, hasta caminó sobre las aguas, el Peter. Y el mismo Peter es el que dijo ahí a la hora de la crucifixión: ¿tú conoces a Jesús? No, ni Dios lo mande. Entonces imagínate, lo negó 3 veces a Jesús. Pero días después viene el Espíritu Santo sobre todos
Y ese mismo Pedro cobarde se levanta en medio de todos y empieza a decir: es que Jesús es. Y empieza a predicar a Jesús y toma referencias del Antiguo Testamento y habla de los salmos y habla de las profecías y habla de esto y del otro y de aquello. Y 3,000 personas sin micrófono, sin ningún tipo de congreso, sin nada de esas cosas que hoy dependemos tanto. Ese día, con el puro poder del Espíritu Santo, 3,000 personas, sin contar niños y mujeres, se integraron a la iglesia, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo recordó las palabras que Pedro algún día habría leído o escuchado de la Biblia. Entonces se les revelaron. Yo hago esto. Yo a veces leo y leo y leo. Y a veces, te soy sincero, no entiendo nada. Así digo: órale, qué padre. Y luego cuando llega así: fulano engendró a Perengano, Perengano sutano. Entonces, y luego son como 15 generaciones. Entonces, hijo de Jesús. No llego ni a 3 hijos, yo ya me estoy durmiendo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Lo sigo haciendo. Y de repente, aunque usted no lo crea, hasta esas genealogías que la Biblia dice, de repente cae una revelación. Y así pasó. Un autor, no me acuerdo cómo se llama este brother, pero escribió el libro de la oración de Jabes. Es uno de los libros más vendidos de la historia de la iglesia cristiana. La oración de Jabes está en medio de una genealogía. Y fulano engendró a Sutano, y Sutano a Perengano, y Perengano a Emanuel, y Emanuel a Gael, y así, ¿no? Todos. Pues está chiquito. Entonces, y de repente dice: y Jabes oró al Señor y le pidió: Padre, bendíceme. Y es una oración así, y Dios se lo concedió. Y desde ahí este brother entendió lo que Dios le quería decir. Escribe un libro práctico, como te lo puedes leer en 2 días, yo creo, chiquito, pero poderoso, que te enseña a orar. Y a partir de ahí, nuestras generaciones, la iglesia, habla de la oración de Jabes. Y este cuate le pidió al Señor, y sabes, el cuate, Dios lo prosperó porque llegó a ser uno de los libros más vendidos. Así es Dios. Dios te puede hablar. O sea, tú puedes estar leyendo y a lo mejor no entender mucho, pero de repente Dios te va a recordar aquello que leíste cuando menos te imaginas. Y a lo mejor llega alguien contigo y dice: oye, es que necesito un consejo de esto y el otro. Y tú: pues fíjate que pum, 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 pum. Y la otra persona: ay, sí es cierto. Y Dios te regala un momento así increíble, y luego reaccionas y dices: ni me acordaba de esos versículos. ¿Cómo me acordé? Pues algún día creo que lo dijo el pastor. A lo mejor hasta inventó un versículo nuevo, pero pues le ayudó. Porque así es Dios. Pero no podemos estar esperando que Dios me hable a través de todos los demás cuando me pueda hablar a mí directamente. Entonces, la fe viene por este es el primer punto: lee más la palabra. ¿Cómo vas a saber más quién es Dios si no sabes qué es lo que Dios tiene que decir? Así de fácil. ¿Estamos? Segundo punto, y ya para terminar, pasa Emma, por favor. La Biblia me enseña de momentos donde Dios habló al pueblo de Israel. Y si no al pueblo de Israel, también le habló a los reyes de los países o de las naciones, de los imperios que estaban gobernando en ese tiempo, para bendecir a su pueblo. Y la Biblia me habla del libro en el libro de Génesis, me habla de José el soñador. ¿Alguien ha escuchado a José el soñador? José el soñador fue uno de los hijos de Jacob. Jacob es Israel. La nación Israel es por Jacob, así te lo pongo. Hoy en día, 2020, hay un país que se llama Israel. El fundador de ese país es Israel. Y su abuelo, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jacob, Israel, tuvo un hijo que se llama José. Era el penúltimo de sus 12 hijos. Y este muchacho, Dios lo bendice mucho con sueños y así. Y sus hermanos le tienen envidia al grado que lo regalan. Primero lo querían matar, lo tiran a un hoyo,
Y dicen, bueno, pues mejor lo damos como esclavo y pues le ganamos una lana al José. Qué bonita familia, ¿va? Si usted pensaba que sus hermanos no lo querían, no, estos eran otro nivel. Y entonces lo venden, se va como esclavo a sus 17 años a Egipto. Y Dios lo bendice porque lo pone como esclavo del general del faraón. Y ahí le ponen un cuadro y una mujer llamada Potifar se le lanza, como a todos los hijos de Dios se nos lanzan las mujeres, pero puro José el soñador aquí que sale corriendo. Ay, Dios, por fe, no, ¿cómo por fe? Sí, así es. Y me dio mucha risa su risa, Señor. Bueno, y llega Poti y le dice, hola José. Y José salió corriendo. Entonces dicen, me violó, dice Poti, me violó. Entonces a José lo meten a la cárcel. Y en la cárcel Dios lo pone como jefe de los, o sea, él siempre fue diligente y siempre fue muy bien hecho, y Dios siempre lo bendijo, siempre estuvo con él. Aún en la cárcel, aún en medio de la injusticia que pasó, José no se ahogó en ¿por qué estoy aquí? José se dejó sorprender por Dios aún en donde estaba, y lo puso como jefe de todos los que estaban en la cárcel. Y ahí Dios le manda a unos cuates que tuvieron unos sueños cercanos al faraón. El caso es que Dios le da la interpretación de estos sueños a José, y José se las dice. Y después llega el faraón, después de muchos años, a los creo que 2 años de que José le habría ayudado a esta gente cercana del faraón. Y el faraón sueña 7 vacas flacas y 7 vacas grandes, gordas, guapas, sabrosas. Y estas vacas aparecen primero, pero después aparecen las flacas, y las flacas se comen a las grandes. Y luego tuvo otro sueño el faraón y soñó 7 espigas rebosantes y 7 espigas flacas, y las flacas o escasas se comen a los rebosantes. Entonces el faraón se espantó, dijo, esto ya no es un sueño de que comí aguacate anoche, ¿qué está pasando aquí? Y le dijo, interprétenme el sueño. Nadie podía interpretarle el sueño al faraón. Y entonces uno de los que le habrían ayudado, José les habría ayudado, se acordó de José. Dice, en la cárcel hay un muchacho que a mí me interpretó el sueño, llámenle. Entonces viene José el soñador y le dice, ¿que tú interpretas sueños? Le dice el faraón. Le dice, no, Dios me da la interpretación de estos sueños. Eso era imposible decírselo al faraón, porque el único Dios para los egipcios era el faraón. Fíjate qué pantalones de José. Entonces le dice, Dios me va a dar la interpretación. Dice, bueno, soñé esto y esto y esto. Dice, significa que vas a tener 7 años de abundancia, y después de esos 7 años de abundancia vas a tener 7 años de escasez que en el mundo nunca habría existido. Y en eso el faraón dice, ¿qué voy a hacer? Entonces José, como todo un siervo de Dios, ¿qué tal si, por qué no mejor de tus 7 años de abundancia, en cada cosecha guardas una quinta parte de todo, para que esa quinta parte de todo que guardaste en los graneros, en tus 7 años de escasez tengas con qué vivir? Y eso se lo puedes vender incluso a los otros, ¿verdad? Bueno, eso pasa después, no me acuerdo si se lo dice en ese momento. Entonces el faraón dice, ¿a quién más voy a poner al frente de todo esto si no he hallado un hombre tan preparado como tú? Y lo hace gobernador de todo Egipcio, de todo Egipto. Amén. Ahora, esto está loco, porque aquí te va la enseñanza de cómo escuchar la voz de Dios. Dios normalmente da el mensaje, ¿sí? Después que da el mensaje, nosotros podemos interpretar el mensaje, y con el mensaje interpretado nosotros podemos aplicar a nuestras vidas lo que el mensaje decía. Ejemplo es el de José el soñador. Váyanse ustedes 3 muchachos, por favor. ¿A quién Dios le dio el mensaje de las vacas flacas y las vacas gordas? Al faraón. Este momento se llama revelación. Si no estás anotando, anota. Este momento se llama revelación, porque Dios reveló que iba a pasar, ¿cierto? Pero él no pudo interpretar lo que iba a pasar. ¿Quién lo interpreta? José.
¿Cuándo? Cuando dice, son 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Amén. Pero después también Dios permitió una aplicación. Vas a ahorrar una quinta parte de todo para que tengas con qué vivir en los 7 años de escasez. Dios va a dar un mensaje que normalmente va a tener esta secuencia. Pero porque tiene esta secuencia, no significa que la misma persona tiene que recibir todo. Si te das cuenta, el faraón fue el que recibió la revelación, no fue José. José fue quien recibió la interpretación. Y la aplicación también la recibió José. Amén. Amén. Muchas veces Dios te va a hablar un mensaje tan práctico que a veces no lo va, o tan raro que a veces no lo vamos a entender. Pero ¿por qué Dios lo pone? Porque Dios a veces no es tan claro. Porque Dios permite que a través de eso que inquietó tu corazón, lo busques a Él más. A Él más. Porque si no, no habría pasado. ¿Qué habría pasado si el faraón hubiera sabido qué significaba el sueño? Nunca habrían llegado con José. Dios nunca habría sido glorificado en todo Egipto a través de su hijo José. Es más, la historia continúa. Que cuando llegaron los 7 años de hambruna, José mete a su familia a vivir a Egipto. Y ya nunca tuvieron escasez. Después se volvieron esclavos 400 años. Y después Dios los libera a través de Moisés. Y ahí la historia de Israel. Todo porque un hombre supo interpretar el sueño de un faraón que no conocía a Dios. Por eso a veces la gente va a decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué esto? Y Dios te va a dar con qué decirles, cómo bendecirles. En otras palabras, te estoy diciendo que Dios te puede hablar a través de sueños, a través de impactos, a través de recuerdos, a través de versículos. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero hay veces que Dios, no sé, pone en mi corazón Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Órale, chido. Y de repente abro Facebook y alguien lo subió. De repente me meto a Instagram y alguien también lo subió. Y luego alguien estaba escuchando una predicación y alguien lo predicó. Entonces dije, entonces creo que Dios me quiere decir algo. ¿Será que Dios me quiere decir algo? Así es Dios. Porque Dios no va a dejar que tú te quedes sin el mensaje que Él te quiere dar. Te va a insistir, te va a provocar, te va a inquietar, te va a llevar. Porque Dios te ama, porque Él sabe que con su voz la luz se hizo. Y tú y yo necesitamos luz en nuestras vidas. Yo le digo, Dios, declara tu luz sobre mí. Tú eres la luz. Ven y limpia mi camino. Ven y tráeme claridad. Ven y guía mis pasos, Señor. Y a veces, insisto, a veces es tan práctico como entre sueños, entre visiones, que a veces nada más eres tú y el aguacate que cenaste. Y no pasa nada, ¿va? Pero sí quiero animarte a que le digas, Dios, háblame. Tú ya me has dado lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni a corazón de hombre ha subido. Me has dado tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne para que tus hijos profeticen. ¿Se acuerdan? Lo leímos en Joel. Es tiempo de profetizar. Es tiempo de ver por encima de la circunstancia. La palabra profética, el profeta en la Biblia muchas veces es interpretado, o el águila en la Biblia representa muchas veces lo profético. ¿Por qué? Porque el águila es la única ave que tiene la capacidad de volar por encima de la tormenta. Porque a veces la tormenta nos nubla la vista y no podemos ver ni escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos conectarnos en nuestro entendimiento y no pedirle al Espíritu Santo que nos traiga su revelación. Entonces, Espíritu Santo, llévame por encima de la tormenta y enséñame a ver qué es lo que tú estás haciendo. Que la tormenta no me nuble más la vista, que no me turbe más la paz. ¿Cuántos necesitamos aprender a escuchar a Dios? Esto es solo una intro. Vamos a estar enseñando cosas muy prácticas para conocer más y más su voz y aprender a verlo a Él. Amén. ¿Alguien está bendecido esta tarde? Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios juntos.